Ha habido países tradicionalmente aliados de Rusia que no han votado a favor suyo, se han abstenido. Y ahora hay que construir una coalición internacional para que en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas sea el mundo entero el que condene al agresor. Nadie puede mirar de lado. Cuando un potente agresor agrede sin justificación alguna a un vecino mucho más débil, nadie puede invocar la resolución pacífica de los conflictos. Nadie puede... Una voz impensada irrumpe en el Parlamento Europeo y da un golpe en la mesa. El anestesiado bloque europeo recibe una sacudida por parte de una italiana que hace muestra de carácter y no se calla lo que piensa cada vez más gente en el viejo continente. Las políticas de la Unión Europea ya no tienen ningún sostén lógico frente al actual conflicto y los dirigidos por Borrell parecen no enterarse. En esta Europa entumecida por el veneno inoculado por los señores de la guerra en Washington y Londres, la voz de Francesca Donato, la Tana, despabiló a los somnolientos eurodiputados que seguían aprobando envíos de armas y sanciones en modo automático, siguiendo las directrices de la Alianza del Mal. Respondió de manera épica a su par búlgaro cuando éste hacía una petición de armas en su intervención. La respuesta se hizo viral por su contundencia y la reacción vergonzosa del búlgaro belicista. El eurodiputado Angel Dzhambazki, enviado por el gobierno búlgaro pro Alianza Atlántica, realizó una intervención en el Parlamento Europeo pidiendo más armas para enviar a la zona del conflicto en Europa del Este. Esta era su propuesta más original para terminar con la guerra. La eurodiputada socialista fue nombrada en la intervención del político búlgaro, por lo que se le concedió derecho a la réplica. La respuesta fue tan contundente que Dzhambazki tuvo que abandonar el recinto masticando bronca, sin respuesta, totalmente humillado. En su alocución, la eurodiputada socialista le pidió a su par búlgaro que nombrara una sola vez en que la institución de la Alianza Atlántica haya hecho algo que sirviera para avanzar en los procesos de paz de los conflictos de los últimos años en vez de crearlos. En el mismo sentido, destacó que su política de acabar con la guerra ofreciendo más guerra es insostenible por lo ridículo. Los conflictos se solucionan con la paz y ofreciendo los caminos para facilitarla. Nunca las armas fueron buenos diplomáticos en ese sentido. Alegó también que históricamente el organismo atlántico con sus sanciones nunca tuvieron el efecto de aminorar el sufrimiento humano, sino todo lo contrario. La oligarquía nunca sufrió las sanciones, sino la gente común trabajadora. Teniendo en cuenta esto, destacó que el continente europeo no puede prescindir de la diplomacia para solucionar los conflictos. Tanto eslavos como alemanes, ibéricos o anglosajones comparten el mismo continente y tienen que aprender a dialogar sin armas sus diferencias. La respuesta a la guerra no es más guerra, sino la paz. Y la paz no se logra a punta de pistola, expresó Claire Dalí frente al cada vez más desencajado búlgaro, que se daba cuenta de lo ridículo de su intervención. En vivo y en directo, la socialista le destrozó toda su exposición en menos de un minuto. Luego, la irlandesa Dalí le remarcó en sus narices al Parlamento Europeo que deberían estar haciendo más esfuerzos para evitar el conflicto sin sanciones que perjudiquen a toda Europa, en vez de prolongarlo sin sentido alguno. Su forma de fingir simpatía suena hueco y me hace enfermar, para ser honesta con usted. Terminó su respuesta a la socialista irlandesa, lo que hizo que el humillado búlgaro saliera corriendo del recinto, echando humo por las orejas. Previamente, Claire Dalí había expuesto detalladamente la ineficacia de la política de la Unión Europea con respecto al conflicto. En su discurso, había hecho hincapié en que el envío de armas, la proliferación de sanciones y embargos no habían servido de nada. Las toneladas de armamento y las sanciones unilaterales no tuvieron ningún efecto más que el sufrimiento europeo. Esperar que las mismas acciones tengan efectos distintos es la verdadera definición de locura, sentenció Dalí, asestando un golpe durísimo en el seno de la Unión Europea. En el mismo sentido, la irlandesa se preguntó irónicamente, ¿cómo piensan que importar gas estadounidense, producto del fracking,
o no venderle mantequilla a la potencia euroasiática, va a acabar con la guerra. Y que lo único que lograron fue desatar una devastación económica en toda Europa. En ese sentido, destacó que el único efecto de la política del bloque europeo, dominado por Washington, fue degradar la calidad de vida de los europeos, sumiéndolos en una inflación catastrófica e histórica, lo que es pegarse un tiro en el pie con letras mayúsculas. Por otro lado, también condenó los actos bélicos llevados a cabo por el Kremlin. Sin embargo, les refregó en sus narices que no hicieron nada cuando la potencia del norte invadió Afganistán, dejando en evidencia esa lamentable doble moral del Parlamento Europeo. También destacó que su bloque no reacciona de la misma manera tampoco en el conflicto en Yemen, porque para ellos hay solo conflictos si afectan a sus bolsillos y el de sus aliados. Por eso pueden gastarse billones de dólares en unos y olvidarse de los otros. La épica respuesta que recibió el eurodiputado búlgaro vino inmediatamente después de hacer dicha exposición, cuando éste la aludió en su respectivo discurso. Sin embargo, la salida humillante no fue la primera vez que el eurodiputado recibe su merecido. Para sorpresa de nadie, el pasado mes de febrero, el mismo Engel Zambaski había protagonizado un saludo nazi antes de abandonar el recinto del Parlamento. Luego de su intervención, se retiró haciendo esa venia, lo que desató consecuencias inmediatas. Las autoridades del Parlamento pusieron una multa económica de alrededor de 2.000 euros. Esto dejó en evidencia que las expresiones de odio y xenófobas no le resultan tan alarmantes a la Unión Europea. Su doble moral es cada vez más vergonzosa. La bofetada diplomática de Claire Daly dejó más de una cosa en evidencia en el Parlamento Europeo. El pueblo europeo no tardará en darse cuenta de lo perjudicial que es para su sociedad seguir manteniendo instituciones al servicio de intereses económicos. Levantamiento en Bruselas. Hungría ha sido uno de los países que ha hecho volar por los aires la unidad que hasta ahora había imperado en el seno de la Unión Europea en materia de sanciones. El líder del país magyar encabeza una verdadera revolución que amenaza con tirar el muro de contención construido por Bruselas. El Ejecutivo de Budapest lideró al grupo de países que el pasado 6 de abril impidieron alcanzar un acuerdo entre las capitales europeas sobre el quinto paquete de represalias contra el país euroasiático, obligando al bloque a replantear la propuesta. De acuerdo con un informe publicado por el diario británico Daily Express, 5 de los 27 países miembros de la Comunidad Europea se han manifestado en contra de la posibilidad de dictar un embargo contra las importaciones de petróleo y gas siberiano. El tabloide conservador populista británico, Austria, Holanda, Italia y Alemania, encabezados por Hungría, consideran que un veto a las importaciones de combustible fósiles siberiano es una línea roja que no están dispuestos a cruzar. Y es que Viktor Orbán llevaba tiempo avisando que se opondría a aplicar sanciones a las energías de Siberia, una postura que fue ratificada el pasado 6 de abril por su ministro de Exteriores, Peter Szijjártó, minutos antes de participar en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. En esa ocasión, el canciller húngaro dijo a la prensa internacional: "No estamos dispuestos a arriesgar la paz y la seguridad energética del pueblo húngaro, por lo que no transportamos armas ni votamos sanciones energéticas". Lo cierto es que la propuesta de aplicar un embargo al suministro de energías de Siberia a Europa tomó fuerza en el seno de la Unión Europea después de la visita del presidente Joe Biden a Bruselas para participar en la cumbre extraordinaria de líderes de la OTAN. Si bien el gobierno alemán
estaba ganando a la propuesta de la Comisión Europea el miedo a quedarse sin combustible azul en pleno invierno, cuando la demanda de gas es aún mayor, obligó a Berlín a bajar el tono de sus amenazas y plegarse al levantar. Insólito, ahora Estados Unidos amenaza a Serbia para aislar a Rusia. Y es que el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, ha afirmado este jueves que su país se encuentra bajo la amenaza de sanciones y que su entrada en la Unión Europea podría verse obstaculizada por no sumarse a las medidas punitivas contra Rusia. De acuerdo a sus palabras, inicialmente se planeaba que Serbia se abstuviera en la votación en la Asamblea General de la ONU, destinada a suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Pero debido a la presión se vio obligada a pronunciarse a favor. De acuerdo con las palabras de Vučić, debido a las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Rusia, Serbia podrá importar petróleo ruso hasta el 15 de mayo. Tras esa fecha, el país no podrá comprarlo ni a Rusia, ni a cualquier otro país porque Gazprom es el propietario mayoritario de la industria del petróleo de Serbia. Le salió muy caro a Serbia hacerle caso a Estados Unidos, especialmente desde el territorio de la Unión Europea. No podemos importar, pero 3 veces más caro. Y luego te dicen, bueno, la votación es a las 16 horas, reveló el político, haciendo referencia a la votación de la ONU. El mandatario reveló que la Unión Europea pospuso unas horas la decisión sobre la importación del petróleo ruso para ver cómo votaría Belgrado en la ONU. Señaló que se está tomando una decisión sobre si Serbia estará exenta del paquete de sanciones por el petróleo y podrá importar petróleo después del 15 de mayo. No me pueden chantajear, pero están chantajeando al país, dijo Vučić. Por otra parte, Vučić subrayó que Serbia es un país militarmente neutral, pero ojo, no políticamente neutral. Volkswagen ignora la política de Occidente. El segundo mayor fabricante de automóviles del mundo y el primero de Europa se queda en el país euroasiático. Volkswagen reactivará en los próximos meses las operaciones de sus plantas de ensamblaje de vehículos en Kaluga y Nizhny Novgorod. La noticia fue confirmada por el periódico de negocios Vedomosti. Según la publicación, la marca alemana no tiene planes de abandonar el país euroasiático, considerado uno de los mercados más prometedores para los fabricantes de automóviles occidentales. Recordemos que una semana después del estallido de las hostilidades en el este de Europa, el grupo automovilístico paralizó sus operaciones en el país euroasiático. La acción fue aprovechada por la prensa occidental para asegurar que Volkswagen se iría de ese país. Lo cierto es que Volkswagen se vio obligado a detener sus operaciones en el país sancionado debido a los enormes cuellos de botella que se habían generado en la red de suministro de componentes tras el inicio de la operación militar especial en el este de Europa. Y es que la red mundial de suministros del fabricante alemán incluye empresas situadas en la zona oriental del país eslavo bajo conflicto, lo que hizo imposible el tránsito de carga por esta nación y por países vecinos como Polonia, que cerraron el paso para sus fronteras. En un comunicado divulgado por el grupo Volkswagen, que fue replicado por el periódico de negocios Vedomosti, la empresa informó que se encuentra desarrollando una nueva logística para la entrega de componentes a través de Estambul y Georgia. De concretarse con éxito la nueva cadena de suministro de componentes, el fabricante alemán de vehículos planea reiniciar sus operaciones el próximo mes de junio en sus plantas de Kaluga y Nizhny Novgorod, cerradas 2 semanas después del estallido del conflicto. Obama ya había advertido que no llegaría para darle mimos a Biden al señalar lo siguiente: la crisis tendrá consecuencias en los precios y una posible crisis alimentaria mayor a la que enfrentamos en 2008. Es por eso que el primer presidente afroamericano de la gran nación imperialista criticó con ese gesto la administración llevada a cabo por Biden. Aunque elogió el crecimiento del Obamacare durante la actual administración demócrata, se mostró insatisfecho por cómo han transcurrido los últimos acontecimientos por parte del presidente. Y es que la presencia de Obama en la Casa Blanca, después de 5 años sin acudir a ella, intenta levantar la impopular imagen de Biden cuando se acercan las elecciones de medio tiempo y puede perder el liderazgo tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.
El momento más duro para Biden fue cuando Obama bromeó con él, minimizando su figura presidencial y llamándolo mi vicepresidente. Esto